Buenas noches a todos los compañeros y compañeras, miembros del Colegio Nacional de Médicos Militares. Bienvenidos a esta sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, en donde tendremos una sesión muy especial, una sesión compartida por el teniente coronel médico cirujano retirado Ajax Iván Ochoa y su esposa, la licenciada María del Carmen Valdés Sánchez. El maestro Iván Ochoa es egresado de nuestra Escuela Médico Militar en el año 1963. Él realizó su carrera hospitalaria en el Hospital Central Militar, jefe de residencia del Hospital Central Militar, cuando en esa época era un solo jefe de residencia. Posteriormente, él trabajó en el hospital y fue pionero y fundador de la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, de la cual fue jefe durante 5 años. Posteriormente, él se mudó a San Luis Potosí, donde realizó su trabajo hospitalario y privado, hasta que se retiró del ejército en el año de 1984. En el medio civil llegó a ser director del Hospital de Urgencias de Balbuena, en el Departamento del Distrito Federal, y fue subdirector accidental del Hospital Militar Regional en San Luis Potosí. Para la gente joven, el maestro no es muy conocido porque se retiró muy joven, pero para los que ya tenemos varias canas, es de veras un gusto y un privilegio que nos haya aceptado participar en nuestra sesión. Por su parte, su señora esposa, la licenciada María del Carmen Valdés Sánchez, ella cursó sus estudios de la carrera de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Realizó estudios complementarios en la ciudad de San Luis Potosí y ha dedicado su vida a los campos del arte, de la historia, de la arquitectura y del diseño prehispánico en Mesoamérica. Actualmente ella tiene un curso que se llama Curso de Arte Vivo, a través del cual viaja con sus alumnos inicialmente en la Ciudad de México y ya actualmente en Europa, Eurasia y ella en el año de 2018 fue nombrada la Mujer del Año en el estado de San Luis Potosí. Es un privilegio, maestro, licenciada, para nosotros que nos acompañen. Tienen ustedes la palabra para iniciar la sesión. Atentamente le pedimos a todos los compañeros que, como siempre, apaguen sus micrófonos, por favor, y al final tendremos un pequeño lapso de preguntas y comentarios. Adelante, maestro. Bueno, lo primero, pues quiero agradecer y, bueno, no es raro que yo empiece alguna plática cuando es de tipo cultural con una frase de Ralph Waldo Emerson que dice que un amigo es la persona delante de la cual puedes pensar en voz alta. Esto habla más que de la persona, habla de la amistad, y me congratulo de que en la Escuela Médico Militar se impartan valores que son sustancialmente relacionados con la cultura. Si hablamos de cultura, tenemos que entender que es el conjunto de costumbres, de creencias, de hábitos que tiene un grupo determinado, un grupo en particular. Este grupo al que yo me he acercado el día de hoy habla precisamente de eso. Estamos hablando pues de la amistad y del amigo y la amistad. Decía Oscar Wilde que un amigo no es más que una misma alma que habita en dos cuerpos. Yo siento que en nuestro medio hay muchos más de dos cuerpos que se integran a este hábito de lo que es la cultura.
Decíamos que un amigo es una persona que en privado todo te lo disculpa y que en público ignora tus errores y siempre hablará bien de ti. Es un poco lo que acaban todos ustedes de escuchar. Ojalá que ignoren los errores que se cometieron y que cometí yo al iniciar esta presentación un poquito laboriosa. Espero que no haya necesidad de hablar bien de mí, porque ya lo ha hecho aquí el presidente del colegio en forma mucho más amplia y probablemente inmerecida. ¿Sí? Decíamos que es gratificante saber que en la Escuela Médico Militar, así como yo la conocí, la de la imagen de arriba, para mí es muy gratificante saber que en esa Escuela Médico Militar se siguen inculcando valores como el amor a la patria, el honor, el respeto, la disciplina, la búsqueda de la belleza a través del arte y todo dentro de un marco de servicio a los demás. Nuestra profesión es fundamentalmente de servicio. Entonces, esta conducta exalta y dignifica y humaniza a nuestra profesión. Ya entrando un poquito más en materia, definimos, hay muchas definiciones de lo que es arte, pero realmente arte, lo que sí es fácil de entender es que se le define como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con alguna finalidad estética. Estética es la búsqueda de la belleza, y esa desde que el hombre es hombre, desde que existe en la tierra, precisamente es una de las características, la búsqueda de la belleza. Pero también es comunicativa mediante esta función del arte. El artista expresa ideas, emociones o su propia visión del mundo. La humanidad sufre desde hace muchos años el flagelo de las guerras, las hambrunas y la pobreza extrema. A eso la drogadicción se añade, a ese contexto, y agrava la situación. Definiríamos la adicción como el consumo compulsivo de algunas sustancias nocivas para el organismo, tales como el alcohol, el tabaco, las drogas y medicamentos, algunos recetados, a pesar de que quien las receta conoce sus efectos nocivos sobre las personas que los consumen. Hay un grupo de personas que han desarrollado alta capacidad, tanto creativa como innovadora, y cuyo número incluye una gran cantidad de celebridades, tanto del mundo artístico como el de la ciencia y la tecnología. Tradicionalmente, y sin bases que no son muy sólidas, esa productividad, tanto de los artistas como de los científicos y los tecnócratas, se les ha adjudicado a que son tan grandes en su productividad porque el uso se le achaca al uso y consumo de drogas o sustancias de las psicoactivas. Sin embargo, hay gente como un experto, Antoine Perper, que es aparte curador, una gente con mucha experiencia en un trabajo denominado Sous Influence, o sea, bajo las influencias. Él ha opinado que la creatividad no aumenta demasiado con el consumo de drogas,
permanece determinada por su entorno y en el marco socio-histórico y estético de su época. A continuación, le voy a pedir a mi esposa, no le gusta que le digan experta, pero cuando me ha tocado a mí presenciar que tiene más de 3 años poniendo la materia de historia del arte en diferentes partes, como ya se mencionó, lo mismo en fin, es el arte. Ella escogió la de la pintura y va a comentar con ustedes el contenido de las siguientes expresiones. Bueno, pues buenas noches. La pintura representa necesariamente a la sociedad y representa todas sus características. Dentro de las características que se ha dado siempre, se han visto se dan las adicciones. Dividí el trabajo en 2 partes. Una primera parte donde les presento una serie de pinturas donde se representan adicciones. Y una segunda parte donde me refiero a 5 artistas que se supone que históricamente tuvieron alguna adicción. De representaciones de tabaco, hay muchísimas. De todas las épocas. Tenemos, por ejemplo, Fumadores en una taberna de David Teiners, el joven, de 1660, es del periodo barroco, donde claramente se ven que están fumando. Del mismo vuelve a tener, es una constante en la representación de fumadores en la pintura. Vuelve a tener en el periodo barroco otra de fumadores. Ya posterior, a mediados del siglo XIX, Honoré Daumier, que es un gran crítico social, un pintor que se dedicó exclusivamente a la crítica social, tiene también varias representaciones, entre ellas esta que siento que es magnífica, de los fumadores, es de 1855. Tenemos a don Paul Cézanne, 1890, que representa un hombre con pipa. Vicente Van Gogh, con un cráneo fumando un cigarrillo, 1885. Vicente Van Gogh, igualmente fumador, 1888. Ya en el campo de la pintura surrealista, tenemos esta magnífica pintura de René Magritte de 1936, donde el humo de la pipa forma la nariz. Aquí hay que tener en cuenta que la definición más sencilla que hay de pintura surrealista es de objetos reales en situaciones irreales. Y este es un ejemplo clarísimo de eso. Tenemos ya a fines del siglo XIX esta pintura de Ramón Casas, es un español. Imaginen, no sé si sepan, pero el barrio de Montparnasse, Montmartre, en París, era de harineros. Ahí estaban acumulados todos los que se dedicaban a la producción de pan y por lo tanto había muchos molinos. Cuando esos molinos dejaron de funcionar como molinos, algunos de ellos se hicieron lugares de reunión.
Entonces, aquí tienen una pintura de Ramón de Casas, que se llama Madeleine en el Moulin de la Galée. Quiere decir en uno de esos molinos que después hicieron un centro de reunión. Imagínense el escándalo que producía en 1892 una mujer sola, sentada en una mesa, tomando una copa y fumando un puro. Realmente se salía de todos los lineamientos de la época. Fíjense qué magnífico cómo representa la pintura, que representa en el espejo que ella tiene a la espalda el ambiente que hay en el lugar. Luego viene el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y América durante el siglo XIX. Sus características son exaltaciones de la personalidad, oposición a las normas clásicas, exotismo oriental y representación de lo fantástico y extraordinario. Dentro de ese entusiasmo por lo exótico, por lo de Oriente, pues aparece en forma importante el hashish, que es la marihuana. Es un producto extraído de la cannabis en forma de resina con efectos alucinógenos. Tenemos bueno, a mí me encanta Eugenio Delacroix, de 1834, donde tienen mujeres de Argel en su apartamento y las mujeres están fumando hashish. Otro más de fines del siglo XIX, 1887, de Gaetano Previati, las fumadoras de hashish. También tenemos otro de Emile Bernard en 1900, fumador de hashish. Luego también se representa el opio. Hay varias pinturas que representan a fumadores de opio. Tenemos el fumador de opio de Mariano Fortuny Marsal de 1869. Seguimos con ese exotismo de todo el norte de África que los tenía marcaba una influencia importante dentro de Europa. Fumador de opio también de Fortunato Marshall, 1869. Otro de la Comte Dunois. Y otro. Si las quieren más sofisticados, menos sofisticados, pero finalmente la adicción está ahí, presente en la pintura. Tenemos bebedores. De bebedores hay lo que quieran, una cantidad impresionante. Desde el periodo renacentista, con Tiziano, en el siglo XVI, con las bacanales, que eran unas fiestas precisamente organizadas en honor al dios Baco. Entonces estaban totalmente relacionadas con lo que es la bebida. Ya en época posterior tenemos esta bellísima pintura de Diego Velázquez, que es de 1628-29, periodo barroco. Diego Velázquez aquí divide el cuadro en dos partes. Del lado izquierdo del observador está Baco con sus seguidores, y del lado derecho están representados en personajes de la época de Velázquez, pero ya ahora sí que totalmente borrachos. El cuadro a mí en lo personal se me hace magnífico. Volvemos a tener a David Tyners del siglo XVII en el barroco con sus tabernas, o de Charles Dennet con este bebedor. Pero dentro de los bebedores existen los bebedores de absenta. El absenta es el ajenjo. Es una bebida espirituosa con sabor muy parecido al anís. Entre sus ingredientes se encuentran ajenjo, hinojo y otras hierbas. Estuvo prohibida en Europa porque tenía
un alto grado de contenido de alcohol, tenía un 62% de concentración, más alto de 62% de concentración de alcohol, y era conocida mundialmente por esa situación de que tenía un alto grado de alcohol, y es uno de los factores causantes de alucinaciones. Hubo muchísimas gentes adictas al absenta. Incluso se le llamaba la musa verde, porque decía que los inspiraba. Era una bebida que se mezclaba con agua, y al pasar el agua le ponían azúcar. Mire, aquí hay un muy buen anuncio de Alfonso Mucha, ese magnífico cartelista de la República Checa, que nos hizo cantidad de carteles bellísimos. Pues ahí tienen uno donde están anunciando el absenta. Tenemos desde Eduardo Manet, el que se considera el padre del impresionismo, pues tienen el bebedor de absenta. Una gracia que tiene el absenta es que se puede identificar porque es una bebida turbia y de color verde, como el que están viendo en la copa. Tenemos bebedores de ajenjo de Edgar Degas, de 1876. Otro, una naturaleza muerta con absenta, Vicente Van Gogh, 1887. Bebedores de absenta de Jean-François Raffaelli. Bebedores de absenta de Jean Bernot, 1902. Ven cómo la bebida es turbia y es verde. Se mezcla con, se pone la absenta y a esa le ponen agua. Le ponían agua. El bebedor de absenta, Víctor Olivia, 1901, donde ya está viendo ahí la musa verde, ya la tiene sentada en la mesa con él. Tienen bebedores de absenta de Buró, donde está el hombre, se pone sobre una especie como de coladera, un terrón de azúcar. Y sobre ese terrón de azúcar se vertía el agua, y entonces se hacía opaca y verde la bebida. Vuelve a tener el bebedor de absenta, bebedores de absenta, que ahí, si se fijan, los que están bebiendo absenta son los hombres, las mujeres no, es otra bebida lo que toman. El absenta era una bebida demasiado fuerte, pero no había mujer, no había algunas que no le hacían el feo. Allí tienen una magnífica pintura de don Pablo Picasso de 1901. Volvemos a tener a don Pablo Picasso, y si se fijan, él tiene en la mano un terrón de azúcar. El bebedor de absenta, 1902. Aquí, como caso curioso, pertenece al periodo azul de don Pablo Picasso. Es el primer periodo importante que él tuvo, y que se dedica, es un grupo de pinturas que todas las pinta en azul, porque él estaba terriblemente deprimido, porque se acababa de suicidar su gran amigo Casagemas. Este cuadro es uno de los últimos que se ha subastado de don Pablo Picasso, y alcanzó una cantidad de $42 millones en la subasta. Otra bebedora de absenta de don Pablo, 1902, también del periodo azul. Y la morfina. La morfina también es bastante socorrida en las pinturas, se ha representado mucho, pero tenemos a un pintor que hizo especial, dedicó muchas de sus pinturas a la morfina. Es Santiago Rusiñol.
Él fue un artista completísimo porque era pintor, era escultor, era escritor y tuvo un accidente y empezaron para quitarle el dolor, ponerle morfina, a grado tal que adquirió se hizo adicto a la morfina. 10 años de su vida fue adicto a la morfina y después son 5 años tratando de rehabilitarse, pero finalmente lo logró. Aquí tienen una pintura que se llama Antes de la morfina, de Santiago Rusiñol. Y ese sí ya es la morfina. 1894. Morfina, la musa siniestra, porque Rusiñol hasta le hizo poemas a la morfina. Oeste de la morfinómana de Eugenio Grasset de 1897. Entonces, es más frecuente de lo que uno se pudiera imaginar el ver ese tipo de pinturas. Y bueno, tenemos a Ramón de Casas, también español, muy amigo de Rusiñol, que incluso él ayuda a salir de su adicción, donde se dedicaba también a pintar señoritas que no estaban en muy buen estado de conciencia. Y ahora es la segunda parte que les decía yo. Voy a dedicarlo a 5 pintores que de alguna forma hay historicidad, quiere decir que hay registros de que tuvieron una adicción. El de arriba a la izquierda pues es Vicente Van Gogh. El que sigue arriba a la derecha es Paul Gauguin. El de abajo, totalmente a la izquierda, es Amadeo Modigliani. La del centro es Frida Kahlo. Y el de la izquierda, el de la derecha totalmente es Toulouse-Lautrec. Empezamos con Vicente Van Gogh, que nace en 1853 y muere en 1890. Artística y socialmente fue un inadaptado. La importancia de su pintura es que contribuyó a sentar las bases del arte moderno. El arte moderno no sería lo que es si no hubiera existido Vicente Van Gogh. Ahí tienen su retrato. Él es hijo de protestantes, es holandés. Quiso ser protestante, no lo aceptaron, vivió un tiempo en Holanda y se dedicó a vivir en las zonas de minas, pero finalmente acaba en Francia y en ese momento cambia su pintura. Este es de su época de cuando estaba en Holanda, el comedor de papas, donde su colorido es totalmente oscuro y es totalmente expresionista, es deprimente la escena. Después se va a Provenza, a Francia, y ahí sus colores cambian, se vuelven los colores muy intensos, muy buenos. Él era enfermo psiquiátrico y no nada más él. Varios miembros de su familia tuvieron problemas psiquiátricos, pero él estuvo hospitalizado en San René. Ahí tiene la terraza, el café con la noche, 1888. Tiene cantidad de pinturas de girasoles que son bellísimos. Después tiene magníficos, pero magníficos paisajes, como La cosecha de 1888. O otro, Puesta del Sol, de Montmayor, 1888. O La noche estrellada, de 1889. Él tiene periodos de creatividad muy intensa antes de sus crisis y durante su crisis y post-crisis, periodos que prácticamente no producía. Tienen el autorretrato con oreja cortada y pipa, que realmente se han dicho muchísimas cosas, que él se cortó la oreja para pagarle a una prostituta y cosas de ese tipo.
La realidad parece ser que él invita a Paul Gauguin a que se vaya a Arles a vivir con él y que crearan un estudio, un centro de pintura en el sur de Francia. Y se va Paul Gauguin con él, pero para cómo eran las personalidades de los dos, en 2 meses chocaron. Y en uno de esos arranques, de esos pleitos que tuvieron, Van Gogh quiso agredir a Gauguin y Gauguin definitivamente decidió que se iba y lo dejaba en Arles, que ya no seguía viviendo con él. Entonces, muy arrepentido de haber agredido a su amigo, él se corta el lóbulo de la oreja, pero hasta ahí pasa, no hubo más, ¿verdad? No hubo cortadas de orejas ni mandadas por correo, nada de eso. Y después, ya al final, el último cuadro que pinta Vicente Van Gogh es El campo con trigo, con cuervos, 1890. Y estando en el campo, él se suicida, se da un escopetazo y logra, ya herido, él arrastrarse y llegar a su casa, pero finalmente muere. Cuando Vicente Van Gogh murió, Theo, su hermano, no había logrado vender cuadros de él. Solo uno había vendido. Y ahí la gracia es que Theo se deprime muchísimo cuando muere Vicente, porque Vicente Van Gogh fue muy protector de Theo, y Theo fue, según eso, su asesor y su marchante, o sea, el que según esto le vendía las obras, pero nunca vendió nada. Y a los pocos meses de muerto, Vicente se muere Theo. Y la que se dedica a recopilar, a juntar todas las pinturas y a organizarlas y hacer el acervo de obras de Vicente Van Gogh es la esposa de Theo, la cuñada. Ahí están los dos enterrados, mueren con diferencia de meses, y están enterrados en el cementerio de Auvers-sur-Oise, es a 27 kilómetros de París. Ahí están enterrados los dos. El otro es Henri Toulouse-Lautrec. Él nace en 1864 y muere en 1901. Fue uno de los artistas más representativos de la bohemia parisiense finisecular del siglo XIX. Con sus personajes y ambientes reflejó en sus cuadros una insólita libertad creativa. Así preludiaba las nuevas tendencias del arte contemporáneo. Ahí tienen Henri Toulouse-Lautrec. Él era de familia aristocrática. Económicamente, Toulouse-Lautrec no tuvo nunca ningún problema. El problema lo tuvo físicamente, porque él tuvo de joven un accidente, tuvo fractura de fémur, y parece ser que no estuvo bien tratado, su tratamiento no fue bueno, y entonces se desarrolló poco de la cintura para abajo, medía 1,50 de altura, y eso sí repercutió en forma importante de su personalidad. Tiene cuadros magníficos como A la bandera de 1884, o esta otra, El baile del Moulin Rouge, en 1890. Él pinta mucho a las bailarinas, a la gente que vivía en el Moulin Rouge, porque además era su ambiente. Él todo el tiempo estaba metido en el Moulin Rouge, y esa es una de las gracias que tiene actualmente el Moulin Rouge, que si van a visitarlo pueden ver los carteles originales de Toulouse-Lautrec. Tienen Mademoiselle Jane Fontaine de 1891. Él no pinta todo al óleo, es más, utiliza mucho el wash, utiliza mucho el pastel, utiliza muchas otras técnicas. Y hace muchos carteles, sobre todo lo que les decía, los carteles del Moulin Rouge. Ahí está la Gould, que era una bailarina muy, muy famosa, o de Aristide Brand, que era un cantante. Pero realmente vale la pena ir al Moulin Rouge para ver los carteles de Toulouse-Lautrec. Está enterrado en Verdelais, Girona, en Francia. Está muy pegado a la zona vasca. Él era de Occitania.
Y luego el otro es Paul Gauguin. Nace en 1848, muere en 1903. Él era corredor de bolsa y económicamente estaba muy bien. Pintó la Bretaña y la Provenza con sus pinturas coloridas sobre la vida silvestre de Tahití. Gauguin se convirtió en uno de los artistas más célebres del siglo XIX. Como les digo, él era corredor de bolsa, le iba muy bien, pero en un crack de la bolsa, entonces él decidió que mejor se separaba de sus funciones de economista y se iba a dedicar mejor a la pintura. Dejó a su esposa, a sus hijos con la familia de su esposa y se fue primero a la zona de Bretaña en Francia y después acabó yéndose a Tahití. Ahí tienen a Paul Gauguin, cuando le iba bien, y después un Paul Gauguin que era bastante dado a hacer cosas raras, como estar así tocando el piano sin pantalones y sin zapatos. El armonio estaban, según esto, en un estudio de Alfonso Mucha, el cartelista checo. De su época de Bretaña tiene estas maravillosas pinturas, que son mujeres campesinas bretanas. Bretaña está al norte de Francia. O las cuatro bretonas, de 1886. Y después finalmente se va a Tahití y es donde hace sus obras que son más conocidas, como esta Cuando te casas, en 1892. Mujeres en la playa. El colorido que tiene es magnífico, pero fíjense cómo las figuras son planas, no son tridimensionales. Mujeres tahitianas con flores de mango, 1899. Maternidad 2, 1899. Finalmente, después de una vida bastante complicada de alcoholismo, de muchísimas mujeres, sifilítico, él muere. En su acta de defunción, la causa de la muerte fue una sobredosis de morfina, porque según esto tenía dolores muy fuertes. Y en su tumba le ponen a Oviri, que era la diosa del duelo en la mitología tahitiana. Se mostraba con cabello largo y ojos salvajes, asfixiando a un lobo con los pies mientras sostenía a un cachorro entre sus brazos. Ahí tienen la tumba de Paul Gauguin, que está en Autona. Por si más o menos quieren saber, Autona está en medio de la nada. Está Australia y está todavía lejísimos de Australia, está Autona. El otro pintor es Amadeo Modigliani. Él nace en 1884-1920, era de una familia judía. Modigliani fue un artista singularísimo en una época de artistas únicos. Fue cuando las vanguardias predominaban en el ambiente artístico. No obstante, él supo elegir su propio camino estético. Modigliani es Modigliani, no se puede poner ni con ninguno de los grupos. Él es autónomo, él tiene su característica muy personal. Ahí lo tienen. Tenía muchísimas admiradoras y muchísimas muchachas querían ser sus modelos y tenía fama que se acostaba con todos sus modelos. Miren, me encantó porque está Modigliani con varios de sus pinturas y una de sus esculturas a su alrededor. Aquí tienen una pintura que le hacía Diego Rivera, porque Diego Rivera andaba en ese ambiente en 1914. Y La mujer del abrigo blanco, 1917. Amadeo Modigliani tenía una adicción importantísima al alcohol. No vendía, muchísimas veces llegó a cambiar un cuadro por una botella de vino. Tienen Jane Whitale,
de 1917. Ella fue su última modelo y llegó a casarse con él. Desnudo sentado en el diván de 1917. Desnudo recostado, 1917. Y Lunia Cheskovska, 1919. Ella es, finalmente, con ella tiene 2 hijos, una hija que el padre de ella se los quita porque los considera poco, hace los requisitos para que la autoridad le quitara al hijo, la hija, porque decía que no eran unos padres aptos. Y después ella se vuelve a embarazar de Modigliani. Modigliani, quien entonces ya estaba casado con su modelo Jane Houveter, desapareció una noche. Volvió al día siguiente golpeado y con fiebre, pero ya nada se le pudo hacer. Murió el 24 de enero de 1920 de meningitis tuberculosa. Tenía entonces 35 años. Esa misma madrugada, Jane se suicidó lanzándose desde el balcón de un 5º piso. Tenía 21 años y estaba embarazada de 9 meses de su segundo hijo. Estaba por nacer su segundo hijo cuando ella se suicidó. Están los 2 enterrados en la misma tumba en el cementerio Père Lachaise en París. Tenemos a la mexicana Frida Kahlo, que nace en 1907, muere en 1954. Una mujer de la que se ha dicho muchísimo y de la que ha habido un boom de sus obras. Aquí la tienen pintando las 2 Fridas. A los 18 años, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia. Durante ella aprendió a pintar. El accidente influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. Esta pintura, Las 2 Fridas, de 1939, es una pintura que ella realiza cuando se había separado de Diego Rivera. Y pinta a las 2 Fridas. La Frida de la derecha del observador, vestida de teguana, que era la Frida que a Diego le gustaba, que en la mano tiene un retrato de Diego, y está unida por una vena, el corazón de la Frida teguana, a la Frida vestida de europea. Y la Frida vestida de europea, a pesar de que tiene una pinza que está presionando la vena, finalmente se va a desangrar. O sea, ella decía que ella sin Diego no iba a vivir. Esa es una de las pocas pinturas de formato grande de Frida. No hacía pinturas grandes. Tienen esta Cesta de Flores de 1941. Diego en mi pensamiento, 1943. Y La columna rota, 1944. Pues espero que con esto que les mencioné, más o menos les pudiera yo dar la idea de lo ligado que está el arte. Está mucho más ligado de lo que uno se pudiera imaginar a las adicciones. Bien, pues para terminar, para cerrar esta presentación, tenemos esta imagen de Don Quijote y de Sancho Panza. Dice, adoctrinando a su escudero: es de gente bien nacida, Sancho, agradecer los favores que se reciben. Una forma de agradecer los favores que ha recibido, no nada más el pequeño grupo, sobre todo de los que les gusta el arte, es una proyección mucho más grande.
se ha beneficiado gente como la formada en la Escuela Médico-Militar. Gente que es bien nacida, es una escuela donde la materia de los valores estéticos, los valores artísticos, los valores espirituales, se imparte, nunca lo verán en una de las aulas, siempre en todos lados, y creo que es el momento también de que recordemos a todos nuestros compañeros que en servicio, como el doctor de la Peña Carrizales, que recientemente falleció, pero no solo él, sino todos los militares que han sabido ofrecer su vida incluso en aras de el cumplimiento del deber. Ya para cerrar, creo que lo conveniente es tomar de este cuadro de Frida Kahlo, que se llama Viva la vida. Pues esto debería ser una forma de vivir. Vivir la vida, pero intensamente. Y sobre todo, dando servicio a nuestro prójimo. Esto se facilita enormemente dentro de la carrera de medicina, donde estamos formados para dar servicio a todo el resto de gentes. Sobre todo, yo diría que de todos los que se fueron, podríamos poner en su tumba algún epitafio, pero en tiempo pasado, subrayando la palabra amó, en voz de Netzahualcóyotl, poner en su tumba amó el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces, amó el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amó más a mi hermano el hombre. Aquí tenemos a un militar también de los nuestros en la época precolombina, precortesiana quizá, recibiendo el beneficio del cariño y del afecto al que se ha hecho acreedor con su conducta. Pues eso es todo en cuanto a la presentación. No sé si quiera agregar alguna otra cosa. Maestro, muchísimas gracias a usted, a su señora esposa, por esta interesantísima plática. Lamento mucho todos los inconvenientes que tuvimos, inicialmente los técnicos, y posteriormente me están informando que la transmisión a través de Facebook tuvo muchos problemas por una tormenta que cayó aquí en el área de Naucalpan. Sin embargo, creo que pudimos ver esta excelente plática. Tiene usted muchísimas expresiones de felicitaciones. Y yo quisiera aprovechar la presencia de otro excelente maestro muy querido por todos nosotros, el maestro Alberto Peña, que está presente. Si nos pudiera hacer un comentario, maestro Peña. Su micrófono, maestro, si es tan amable. ¿Me escuchan? Ya, adelante, maestro. ¿Y me ven? ¿Me ven? Sí, claro. Si no me ven, no se pierden de nada, pero de todas maneras, ¿me escuchan? Estamos viendo, maestro, claro. Y yo llegué unos minutos tarde porque el mundo cibernético no se me da fácilmente, pero escuché la mayor parte de la plática. Quiero primero preguntar, se trata, Ajax, un abrazo cariñoso, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto verte bien. ¿Es tu esposa la persona que dio la plática?
Así es, me enorgullezco de eso. Muy bien, bueno, cuando estábamos en la escuela te faltaba la parte cultural y creo que la encontraste con ella y me da muchísimo gusto. Es un placer, señora. Disfruté mucho su plática. ¿Es usted pintora o solamente estudia el arte? Sí. Creo que Congeló la imagen. La pregunta es si la señora pinta o solamente estudia el arte. Solo estudia el arte. Eso Solo estudié el arte. Estuve un tiempo en taller de pintura, pero no se me da me encanta la pintura. Muy bien, muy bien. Desgraciadamente. Me da muchísimo gusto, verlos. Ajax y yo convivimos durante 5 años en la Escuela Médico Militar. Es un año más joven o menos viejo que yo. Convivimos en la escolta para honor y orgullo de nosotros, en la escolta de la bandera. Desfilamos con mucha marcialidad y la llevamos con mucho orgullo. Cuando ustedes deseen, o cualquier médico militar que nos esté escuchando, deseen venir a Denver, Colorado, me tienen a sus órdenes y yo los recibiré en mi casa como si fuera su casa. Me da mucho gusto allá que estés bien. Entiendo que estás retirado o sigues trabajando. nos está fallando mucho la imagen, maestro, por un aguacero que está cayendo aquí en el DF, entonces el sonido se nos está yendo. Bueno, y doctor, usted es el coordinador. Sí, así es. Muchas gracias, muchas felicidades, que se repitan estas reuniones. Ojalá que logramos reunirnos todos y vamos a vernos en Puebla del 27 al 29 de octubre. Esperamos que vayan muchos médicos militares, muchos compañeros y amigos. Así es, ¿sí? estamos con esa inquietud organizando. Ojalá podamos iniciarla. Muy Muchas bien. Gracias por su presencia, maestro. Un placer. Un abrazo para todos, muy cariñoso. Gracias, maestro. Pues tiene usted, maestro Jack, muchas felicitaciones. Son varios los compañeros. Como yo mencioné al principio, pues usted, para bien suyo y para mal de nosotros, se retiró muy rápido del hospital. Entonces, muchas no lo ubican muy bien, pero para los que tuvimos el gusto de estar bajo sus órdenes, yo recuerdo, usted no se va a acordar, maestro, pero un hecho que marcó mi vida como cirujano fue el primer castigo que tuve en el hospital. Fue originado por usted, lo recuerdo con mucho afecto. Insisto, fue algo que modeló mi conducta, maestro. Es un gusto volverlo a ver y muchísimas gracias por haber estado con él. Hay algunas preguntas, comentarios que quisiera pasarle, maestro, si usted me permite. Le comentan que Van Gogh pintaba bajo el influjo de absenta y digitalis. Y por otro lado, que Picasso lo hacía bajo efectos del hashish y del opio. ¿Quisieran comentar algo al respecto? Sí, que tenía Van Gogh ahí, pues, medicamentos, porque estaba en tratamiento psiquiátrico y además, era, sí. Ahí, en cuanto a las adicciones, yo las trato con mucho cuidado, muy desprestigiar. Por ejemplo, que hay pintores, por ejemplo, como Pablo Picasso,
Pablo Picasso tomó absenta, fumó todo, pero no fue así, y no hay nada. Lamentablemente se fue el sonido y creo que ahora incluso la imagen. Pues mil disculpas a todos, compañeros, pero pues tristemente cayó un diluvio acá por esta área de Naucalpan y eso nos complicó mucho la sesión. Vamos a terminar por hoy con esto, no sin antes, si me permiten, quiero compartirles, bueno, la sesión que tuvimos hace un momento. Como ya mencionó hace un momento el maestro Ajax, pues este principio de semana tuvimos la pena de perder a nuestro compañero, el teniente coronel médico cirujano retirado, Víctor de la Peña Carrizales, un compañero muy estimado, sobre todo en el área de los cirujanos, que es el área donde él se desempeñó fundamentalmente. Él falleció el lunes. Pues todos tenemos un gran recuerdo de él y deseamos a su familia una muy pronta resignación. Antes de terminar, queremos anunciarles para el próximo jueves, el jueves 8, la sesión del Colegio de Cirujanos Militares y los instructores del curso CENCAT, con una plática relacionada a la experiencia en el Hospital Central Militar con la disrupción de vías biliares. Van a participar expertos del hospital, todos ellos miembros del Departamento de Cirugía Hepatobiliar. Ojalá nos acompañen el próximo jueves 8 de julio a las 8 de la noche, como siempre. Y el día 20 de julio, 26 de julio, también a las 8 horas, nuestra sesión extraordinaria a cargo del general brigadier médico cirujano retirado Reinaldo de Jesús Michel Aceves, que nos hablará de la historia de la humanidad en 6 tragos. Ambas conferencias, oportunamente les daremos a conocer las ligas para la conexión. Pues finalmente, reiterando la disculpa por los inconvenientes que tuvimos para el desarrollo de esta sesión, les agradecemos a todos su presencia. Los esperamos el próximo jueves y el último martes. Nos vemos y tengan todos ustedes muy buenas noches y como comentamos con el maestro Peña, ojalá podamos culminar la realización de nuestra convivencia en la ciudad de Puebla. Por ahí el doctor David Pérez solicita tomar la palabra. David, adelante, conecta tu micrófono, por favor. No, Nacho, perdón, no, fue para felicitarlos. Okay. Perdón. Gracias. Pues buenas noches, maestro Peña, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Maestro Ajax, nuevamente, licenciada Valdés, muchísimas gracias por su participación, excelente. Esta plática estará a su disposición a partir del jueves, seguramente, en Facebook. Voy a ver cómo le vamos a hacer por la interrupción, y si no, la subimos al portal. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.